Cuando pensamos en el aniversario de una ciudad, casi siempre creemos que celebramos su fundación. Una ceremonia solemne, una acta firmada, una fecha que marca el inicio de todo. Pero, ¿qué pasa si te digo que Mollendo, la ciudad que hoy conocemos, nunca tuvo una fundación real? Sí, escuchaste bien. Mollendo no nació como otras ciudades. No tuvo un acto solemne, ni un día exacto donde se levantó la primera piedra. En cambio, Mollendo nació de algo muy distinto: el ferrocarril, la migración y el empuje de extranjeros y peruanos que vieron en esta tierra un futuro posible. Hoy vamos a hacer historia juntos, viajando al siglo XIX para descubrir cómo una caleta olvidada en la costa arequipeña se convirtió en un puerto, ciudad y hogar de miles de familias. Antes de 1871 en Mollendo no había nada de nada, arena, roca y el mar. Era apenas una caleta de pescadores, usada como descanso en los viajes entre el Valle de Tambo y el puerto de Santa Rosa de Islay. El puerto de Islay había sido importante desde 1826, pero hacia 1868 comenzó a decaer. La razón, la geografía, jugaba en contra. Su bahía no era tan adecuada para el comercio creciente y pronto el gobierno buscó alternativas. Fue entonces cuando entró en escena un personaje clave, Henry Mays, un empresario estadounidense que había trabajado en grandes obras ferroviarias en Chile y Perú. El gobierno peruano le encargó la construcción de una línea férrea que uniera Arequipa con la costa. Y Mays eligió un lugar casi desierto, una roca solitaria que se convertiría en puerto: Mollendo. El 13 de mayo de 1868 se inicia la construcción del ferrocarril. La meta era ambiciosa: unir a Arequipa con el mar para dinamizar el comercio del sur del Perú. Dato curioso: más de 3.000 obreros fueron traídos de Chile para trabajar en la obra. En solo 2 años, Mays logró lo impensado: terminó antes de tiempo. El 26 de diciembre de 1870, la vía estaba lista. La magnitud de la obra llamó la atención de las más altas autoridades. Y pronto, Mollendo, ese espacio vacío, sería testigo de un acontecimiento histórico. El 30 de diciembre de 1870, 4 buques llegaron a la costa de Mollendo.
A bordo viajaba el presidente del Perú, José Balta, su ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, y decenas de autoridades, diplomáticos y personalidades de Lima y Arequipa. En ese mediodía, entre discursos y celebraciones, se inauguró el ferrocarril. Enrique Meis pronunció palabras que aún resuenan en la memoria. Brindemos por la grandeza del Perú, iniciada en los últimos tiempos en la roca solitaria de Mollendo y en las quebradas de La Oroya. Pero había un detalle curioso. Mollendo aún no tenía habitantes. Por eso, las grandes celebraciones no se realizaron en el puerto, sino en Arequipa, donde durante 8 días se festejó con banquetes, bailes y ceremonias. Ese mismo 30 de diciembre ocurrió algo especial. Un pequeño grupo de aproximadamente 15 personas llegó a caballo desde el puerto de Islay. No eran políticos ni gobernantes. Eran hombres comunes, en su mayoría extranjeros, que trabajaban en el puerto vecino. Italianos, españoles, ingleses, suizos, norteamericanos. Ellos fueron testigos de excepción de la inauguración y con el tiempo, junto con sus familias y vecinos, serían quienes darían forma a la nueva ciudad. Algunos nombres quedaron grabados en la memoria. Bartolomé Cafferrata, italiano, nacido en Génova en 1830. Santiago Campodónico de Génova, nacido en 1846. Francisco Versace Delfino, originario de Reggio de Calabria, nacido en 1850. Ellos y muchos más son considerados los fundadores invisibles de Mollendo, no porque firmaran un acta, sino porque fueron los primeros en habitar este lugar. Aquí viene el momento clave. El 3 de enero, en plena celebración en Arequipa, surgió la pregunta: ¿y ahora qué hacemos con Mollendo? El 5 de enero era el cumpleaños de Piérola, pero al día siguiente, el presidente Balta emitió una resolución histórica. Declárase a Mollendo como término provisional del ferrocarril de Arequipa a la costa. Dispóngase la clausura del puerto de Santa Rosa de Islay. Era el 6 de enero de 1871. Ese día, oficialmente, Mollendo nacía como puerto. El cierre de Islay cambió la vida de cientos de familias. Durante casi 10 años, alrededor de 1.500 personas migraron hacia Mollendo. El gobierno les ofreció lotes gratuitos para empezar de nuevo, y poco a poco la caleta desierta se transformó en un puerto bullicioso lleno de barcos, bodegas y comercio. Las casas se levantaron, los negocios prosperaron y el ferrocarril se convirtió en la arteria que conectaba la costa con el altiplano. Mollendo ya no era un rincón olvidado, era el nuevo puerto del sur del Perú. Hoy, a más de un siglo de esos sucesos, es triste reconocer que los nombres de aquellos primeros habitantes, aquellos fundadores invisibles, han quedado en el olvido. Porque Mollendo no nació de un acta ni de un acto solemne, sino del esfuerzo del hierro y del ferrocarril, del mar y de la gente que creyó en este lugar.
Así que la próxima vez que pienses en el aniversario de tu ciudad, recuerda esto. Mollendo no tuvo fundación, pero sí tuvo nacimiento. Un nacimiento marcado por el hierro de los rieles, el esfuerzo de sus inmigrantes y la visión de un país que soñaba con el progreso. Mollendo es la prueba de que las ciudades no se fundan solo con papeles, sino con la vida de quienes deciden quedarse, construir y luchar por ellas.